Ya, listo. Entonces tenemos este circuito, ¿no? Tenemos este circuito que es el circuito que va a refrigerar el banco, ¿no? Ya. Mm, ya, ok. Entonces nosotros tenemos acá el dinamómetro, ¿sí? Acá tenemos el motor. ¿Sí saben qué es un dinamómetro? ¿Qué es un dinamómetro? Se encarga de hacer pruebas al motor, profe, Correcto, se encarga de hacer pruebas. ¿Qué tipos de pruebas? de fuerza, si no me equivoco. Ujú, correcto, frenado, Ahí está algo así. ¿no? Frenado. Entonces, lo que hace es frenar al motor. De forma mecánica, Mm, no, lo hace de forma hidráulica. hidráulica, ahí está. Ya, entonces, hidráulicamente lo frena. Ya, lo frena hidráulicamente. Entonces, ante eso, el motor se sobreexige. Y cuando se sobreexige, entonces lo lleva al límite de trabajo al motor. Y en ese caso, entonces tiene que cumplir con una gráfica. Si el motor cumple con la gráfica o con la línea, mm, con una línea de una curva de potencia, velocidad, torque, si es que cumple con esa curva, entonces el motor está en buen estado, ¿no? Pero sin embargo, si es que con este frenado el motor se empieza a derratear, se empieza a perder demasiada potencia, ya, entonces ese motor tiene un problema, no puede trabajar. Porque si le mandas al trabajo, entonces se va a derratear, ¿no? Y no va a hacer su trabajo como uno lo espera. Entonces, el dinamómetro se encarga de hacer esa simulación de prueba. ¿Correcto? Listo. Muy bien, entonces acá tenemos el dinamómetro y este dinamómetro, mira, acá dice que trabaja con 160 grados Fahrenheit. Esta simbología, ¿qué cosa es? Esta simbología es conexión a tanque, ¿no? Esta simbología es conexión a tanque. Ya, el suministro viene por acá. Mira, suministro viene, y ahí está la flecha justo. Ya, justo ahí está la flecha. Ya, listo. Entonces, a ver. Entonces, acá tenemos una bomba, mira, acá tenemos una bomba, ¿sí? Una bomba que va a alimentar ¿a quién? Va a alimentar al circuito del dinamómetro, ¿no? Pero también ¿a quién va a alimentar? Mira, ¿a quién va a alimentar? Al motor. ¿Te das cuenta? Alimenta también al motor, ¿no? Y lo que haya calentado del motor se desfoga por acá. ¿A dónde? Al tanque. Ya, entonces todo esto es el tanque. Ya, todo esto es el tanque. Entonces todo este tanque de agua va a estar suministrando flu- eh, enfriador. ¿A quién? A esta bomba. ¿Ya? Ok, esta bomba tiene una check y válvula, eh, una válvula variable de controladora de flujo. ¿Ya? Y aparte de eso,
acá tiene una válvula de ¿qué? Una válvula de alivio, ¿no? Que es normalmente cerrada, o sea, normalmente no pasa, pero ante una alta presión recién se va a aliviar. ¿Ok? Perfecto. Listo, y después pasa por un filtro y recién se va a los sistemas, ¿no? Ya hemos dicho, al dinamómetro y también al motor. Ya, entonces va a trabajar constantemente alimentando ese circuito. Pero ojo, como vas a trabajar con un dinamómetro donde va a calentar harto, porque va a haber un frenado hidráulico y se va a calentar ese fluido hidráulico, a la vez va a trabajar con el motor que se genera a alta temperatura, ¿ya? Entonces, todo ese fluido se va a calentar, ¿cierto? Y entonces acá va a llegar todo ese fluido caliente, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas necesitas para compensar eso? ¿Qué necesitas? Necesitas un sistema adicional, ¿no? ¿Y de qué se trata el sistema adicional? De bombear, mira, bombear el fluido. ¿Hacia dónde? Hacia una hacia la torre, torre ¿no? de enfriamiento del refrigerante. A una torre, ¿no? Donde hay un gran ventilador que se va a tratar de llevar todo ese calor, ¿no? Y para cuando regrese ya se supone que tendría que haber bajado bastante la temperatura y de nuevo regresa al tanque. Listo, hasta acá tenemos problemas, tenemos dudas, preguntas sobre este sistema. Nada, profe, todo lo he comprendido. Todo está bien, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, de eso se trata este Profesor, problemita. del dinamómetro me dice que pasa por el circuito, por el enfriamiento, o sea, se va a la primera parte del tanque, que es dos tercios, o a la segunda, profesor. O sea, antes que suba a la torre de enfriamiento. Antes que de enfriamiento. Ah, ya, este un tercio y este dos. Ya, ok. Te dice que más o menos dos tercios de la capacidad de fluido están directamente en la entrega y en la entrega de la torre y el suministro de la bomba. Ya, dos tercios. Ya, y un tercio está en el suministro como refrigerante caliente. Ya, entonces te dice que en el tanque, en todo el tanque, dice que hay una pared que divide estas dos vías, ¿no? Eh, Te das cuenta acá que está llegando a dónde? A un tanque, ¿cierto? Acá llega a otro tanque, ¿no? Entonces el lado derecho y el lado izquierdo llega a un tanque, ¿no? Y esos dos fluidos hidráulicos se van hasta dónde, mira, hasta dónde. ¿A la parte fría o a la parte caliente? A la parte caliente, ¿no? Estás viendo, ¿no? Si te das cuenta, ¿cierto? Ya, ok. Entonces se va a ir a la parte un tercio que es caliente. Ya, y esa parte caliente es bombeado para ser enfriado, ¿no? Y cuando es enfriado va a regresar, pero va a regresar a la parte un tercio o a la parte tercio. Sí se pueden dar cuenta, ¿no? ¿A qué parte regresa? A la parte dos tercios, ¿no? Listo, entonces queda, ¿cierto? Ya, ok. Te pregunto, más o menos, ¿cuál es la capacidad de la bomba de la bomba de suministro al dinamómetro y al motor? Más o menos, ¿qué capacidad tendrá? Ah, lo veo acá, ¿no? ¿Qué dice? Dice que es de 75 galones por minuto. 75 galones por minuto, ¿no? ¿Sí? Y 65 psi, más o menos. Entonces tiene 65 psi de presión, ¿no? Y
la cantidad de flujo es de 75 galones por minuto, aproximadamente. ¿Ya? Aproximadamente. Eso es lo que entrega tanto al dinamómetro como al motor. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a alinear esto. ¿Con qué vamos a alinear? Necesidad de bombear hacia la torre de enfriamiento, ¿no? A utilizar el dinamómetro y motor, ¿no? Necesidad de bombear hacia la torre de enfriamiento. Entonces, existe una necesidad de bombeo, ¿no? Existe una necesidad de bombeo. ¿Y dónde está la necesidad de bombeo? Esa necesidad de bombeo está en esta bomba 1 o en esta bomba 2. ¿Dónde está la necesidad? ¿En la bomba 1 o en la bomba 2? A ver, bomba 1 de la izquierda, bomba 2 de la derecha. ¿En cuál estará? En la bomba 1. En la bomba uno. En la 1, ¿no? En la En 1, la ¿no? una, profe. Ahí dice, ¿no? Ahí dice, necesidad de bombear hacia una torre de enfriamiento el agua utilizada. ¿No? Ok. Ya. Pregunta. Pregunta. Eh, más o menos, más o menos, eh, ¿cuánto crees que tendría que ser la capacidad de esta bomba? La capacidad de entrega de galones por minuto. ¿Podría ser de 10 galones por minuto? ¿Cuánto podría ser? Mm, Ahí en donde dice Calling Tower Pump dice 150 galones por minuto. ¿Dónde dice, perdón? Acá abajo. De la bomba uno está Ya, abajo ahí, dice Calling Tower Pump. ok, listo. Pero te hago una pregunta. ¿Esto podría ser 10 galones por minuto? Si podría ser sí, ¿por qué? Si podría ser no, ¿por qué? Mm, Creo que no, porque sería, no podría suministrar rápidamente o constantemente lo que se necesita enfriar en la torre y enviarlo a lo que Efectivamente, se no necesita el podría. ¿Por dinamómetro. qué? Porque si él va a botar solamente 10 galones por minuto, cuando va a estar retornando, ¿cuánto? ¿Cuánto va a estar retornando? 75. Entonces, todo el agua caliente se va a llenar y se va a ir ¿para dónde? Para el otro lado. ¿Te das cuenta del problema? ¿Sí? ¿Te das cuenta del problema? Ya, ok. Ok, listo. A ver, ¿Eso atentos, puede ¿ah? repetir, por Atentos. favor? Digamos que a esta bomba de la izquierda, a la bomba número 1, le pongo una bomba que va a desplazar flujo de 10 galones por minuto. Ya, 10 galones por minuto. Ya, ok. Va a desplazar 10 galones por minuto, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el tiempo cuando empiece a trabajar? Acá va a estar llevándose al enfriador 10 galones por minuto, pero va a estar regresando ¿cuánto? ¿Cuánto va a regresar? 75 galones por minuto, ¿cierto? Sí. Entonces, va a haber demasiada agua caliente y toda esta agua caliente se va a rebalsar, ¿no? Y se va a ir para el otro lado. ¿Sí? Va a pasar de la parte 1/3 a la parte 2/3. Agua caliente, ¿no? ¿Y qué vas a tener? ¿Qué problema vas a tener? Sobrecalentamiento. ¿Me dejo entender o no?
Ya, ok, listo. Entonces no podría Sí, poner profe. Sí, profesor, de entonces tendría mayor, que ser una bomba de, a ver, tendría que ser una bomba de igual tendría que poner potencia, una bomba digamos, de mayor, de mayor flujo, ¿no? Ahora, mira, voy a ponerme en el otro caso, ¿ya? Voy a ponerme en el otro caso. ¿Qué pasa si yo pongo acá una bomba de 300 galones por minuto? 300, ¿ya? ¿Qué pasaría si pongo una bomba de 300 galones por minuto? ¿Qué podría pasar? ya sería demasiado, profesor, ya sería demasiado o sea, el agua fría ya, o sea, se Ya. pasaría hacia el agua Entonces caliente, todo se el enfriaría refrigerante todo. va a pasar por acá y se va a ir a dónde? Acá. Ok. ¿Qué problemas crees que tendría? Muy frío. Muy Baja frío o potencia muy del motor, profesor, caliente. baja potencia del motor ya sería Muy frío. Ya, ok. muy Mira, frío, pero mira, una cosa. Te digo, estás enviando tanta agua, tanto refrigerante por acá, que lo mandas muy rápido y no le da tiempo a qué. No le da tiempo para qué. Para que enfríe, ¿no? para No enfriar, le da profesor. tiempo para que enfríe y entonces finalmente, ¿qué vas a tener en el dinamómetro? Sobrecalentamiento otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa tengo que buscar? Tengo que buscar un valor que sea adecuado, ¿no? Que sea adecuado. ¿Para enfriar qué? ¿Para enfriar qué? Para enfriar una potencia. ¿Y cuánto es la potencia? Creo que les dio a cada grupo una potencia determinada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi tarea? Mi tarea es ver a esa potencia que va a desarrollar, va a trabajar el dinamómetro, cuánto de temperatura genera y respecto a eso, ¿qué bomba podría recomendar? ¿Qué bomba podría recomendar? Ah, ya, entonces voy a asumir de que todo ese calor tiene que pasar por arriba para que enfríe el ventilador, digamos, 120 galones por minuto. 120 galones por minuto. Para esa potencia. No, pero si es menor potencia que la que pensé, ya, si es menor, ya, entonces no es 120, entonces solamente 90 galones por minuto. Porque es menos potencia. Ya, pero esto tiene que estar sustentado, ¿no? Entonces, eh, es mi tarea, ¿no? Es mi tarea. ¿Sí? ¿Se entendió, estimados? Ya, listo. Entonces, tenemos que hacer el avance y no está tan complicado. O sea, por lo menos ustedes ya vieron qué pasaría si es que hay mucho flujo o menos flujo, ¿no? Entonces, la idea es encontrar cuánto de calor genera y dependiendo de eso, entonces, cuánto tendría que enfriar mi sistema de enfriamiento, ¿no? Y dependiendo de cuánto tendría que enfriar, entonces voy a enviar una cantidad de flujo por minuto. ¿Ya? Listo, estimados. Entonces, cuando yo tenga eso es parte de mi diagnóstico, ¿no? Eso es parte de mi diagnóstico, ¿no? Pero lo que yo voy a tener que hacer, el sustento, ¿no? ¿Cómo va a ser el sustento? El sustento va a ser También, más ¿no? o menos, Sigan esas al final. Ajá. ¿cómo? El chico se paró en esa casa de portón. ¿Qué? Es el portón gris que está por ahí. Ahí se quedó el chico. Y yo por Se eso. quedó afuera cuando vine con Camila y Sí, también me dijo, señor. ¿y luego llega hasta acá? No.
¿Quién es ese señor? Apaguen su micro. Diego, apaga tu Diego. micro. O sea, su micro de Diego está Está encendido. contando también las... Ya. ¿Qué es esto? Un hombrecito. Ay, ay, ay. Tú sí, ¿ah? No, ese es Ishikawa, profesor. No, Ay, Ishikawa. ya, ya, ya. Digamos, ya. Ah, Digamos. claro, profesor. Voy a Cositas. poner acá hombre, ¿no? Personal, ¿cierto? Ya, esa es una de las dimensiones, ¿no? Listo. Entonces, acá más o menos, ¿qué pondría? ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo? ¿Cuál sería tu El problema? problema, Por profesor. ejemplo, El problema. bombear agua. Bombear agua es una necesidad, ¿no? Bombear agua. Entonces sería este. ¿Cuál sería el problema? A ver, analicemos. Mejorar, profesor, mejorar el circuito para un Mejorar. fluido de, o sea, que No, sea no, constante. mejorar no, es un fin, ¿no? Es un fin, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Si te dicen, oye, ¿sabes qué? Instala una bomba. ¿Cuál es tu problema? Encontrar la bomba adecuada, profesor, o sea, buscar qué bomba está de acuerdo a mi Ya. circuito, qué bomba cumple mis Encontrar una requisitos. bomba adecuada, ¿no? Ya. Es interesante eso, pero no sé, siento que como que no es muy precisa, ¿no? No es exactamente el problema. O sí, no sé. A ver, hagamos todos el ejercicio. A ver, quiero más participación de resto, ¿ah? Por favor. ¿Cuál sería el problema? Mm, a ver, ¿alguien más que opine, por favor? Por ahí, por el chat nos dicen algunas cosas. Fallas no adecuar, no. Dime, dime. Profesor, 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 nosotros habíamos, o sea, habíamos avanzado en nuestro ¿Qué han trabajo puesto? Problema? y no sé, quisiera saber Sí, si nuestro problema estaba bien desarrollado. ¿Le puedo leer? Se necesita una manera de enviar agua caliente fluidamente hacia la torre de enfriamiento. Con ello se busca la mejora o cambio de los componentes que nos puedan asegurar que el agua llegue de forma fluida hasta la torre y continuar con el está ciclo de bueno, enfriamiento del pero, dinamómetro. pero es bastante, o sea, tiene que ser más masticado. ¿Ya? Está bueno, ¿ah? Tú tienes bastante certeza en todo ese comentario, bastante certeza, ¿no? Pero tiene que ser más digerido. Por ejemplo, mi problema, yo podría poner como problema, podría poner, ¿por qué fallaría el dinamómetro? Empiezo a pensar así, ¿por qué fallaría el dinamómetro? ¿Por qué? ¿Por qué fallaría? Ya, listo, tú lo has dicho, ¿ah? Ah, ya, ¿Sobrecalentamiento, profe? entonces acá pongo ¿qué? Sobrecalentamiento. Ay, ay, ay. ¿Está bien o no? Ese es el problema. ¿Qué pasa si no sobrecalienta? ¿Te preocupas? Ah, ya, entonces ¿cuál es tu problema? Sobrecalentamiento. Ya, y esa palabra puede tener otras formas.
¿no? Otra forma, o sea, esa es una forma de presentar el problema, ¿no? Y además puedes utilizar otras palabras también. No es la única palabra, no es la única, ¿no? Pero esa palabra me engloba el problema, ¿ya? Ok, mira, sobrecalentamiento, ese es un problema, ¿no? Pero ese sobrecalentamiento puede darse por diferentes factores. Yo, ¿en cuál estoy analizando ahorita? ¿En cuál estoy analizando? El hombre, ya, ya. ¿Por qué puede sobrecalentar El hombre. cuando, cuando el motivo es el hombre? ¿Por qué? Un ejemplo. Mantenimiento. Mantenimiento. Mantenimiento no es parte de hombre, ¿no? Mantenimiento podría ser Inadecuado. métodos, ¿sí? Porque hay otro que es método, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, mantenimiento va ¿dónde? En métodos, Sí, ¿no? sí, sí, hay otro que Y método, profesor. Como en hombre, también. qué sería? Sí, sí, un método. Mira, ¿qué tal si pongo esto? Podría también ser descuido, profesor, descuido. ¿Parece? Ya experiencia, ¿no? Experiencia. Sin Claro, sí embargo, podría ser, hay profesor. otros que tienen experiencia, pero no tienen qué cosa, no tienen la capacitación, no saben. O sea, todos lo saben así al guerrazo, ¿no? Por experiencia, ¿no? Pero no saben realmente cómo funciona. Entonces, ese es un ejemplo. Y así tienes que estar buscando. Mira, cómo yo voy encasillando, comparando qué cosa, comparando la experiencia como una causa raíz que finalmente en qué va a terminar. Eh, a ver, la falta de experiencia, Una acá solución no al es problema. experiencia, es falta, ya perdón, es falta. Sí, falta. ¿Por qué? Porque es una causa raíz de la Por falta de problemática, ¿no? experiencia. Falta. Hazte cuenta que dice falta. Ya, hazte cuenta que dice falta, ¿no? Entonces, ¿cómo esta falta de experiencia involucra o desencadena el problema, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Y así voy buscando diferentes cosas, ¿ya? Entonces, así lo voy a presentar. Y va a llegar un momento en que voy a llegar a máquina seguro, ¿no? Y en máquina, qué cosa voy a ver? Voy a ver la bomba, ¿no? La bomba. Y ahí entonces voy a hacer mi Claro. análisis. Perfecto. Pues una pregunta, Eh, para nuestro trabajo también podríamos sí, hacer este es la Ichikawa, clase ¿no? o el diagrama de Ishikawa. Sí, este es Ichikawa, ¿ya? Claro, sí, sí, Ishikawa, Lo profesor. que puedes hacer después de esto, tú vas a tener ahí varias subespinas, ¿no? Porque esta es una subespina, ¿no? Así como esa subespina, tú vas a tener otras subespinas, ¿ah? Vas a tener otra acá, otra acá, otra acá, sí, vas a tener varias, ¿ya? Y a veces de una subespina vas a tener otra espina todavía de la subespina, posiblemente, ¿no? E incluso de esta voy a tener otra, entonces así voy a encontrar la causa raíz, ¿no? Ya, podría darse, ¿ya? Entonces, cuando tenga todo esto, entonces yo voy a analizar, ¿no? Principalmente, ¿por qué sucede esto? Ah, esto puede suceder principalmente por hombre, después por eh, 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 método, ¿qué más? Métodos, Uno más, último. Máquina, eh, máquina, máquina. Ya, productos, máquina, algo así, profesor. listo. Entonces yo Productos, ya algo tengo así, esto. no Mira, recuerdo. yo ya tengo esto. Máquina, máquina, Ya, Máquina. perfecto. Entonces, ¿y esto en qué me ayuda? Digamos que yo hago todo mi análisis y yo le doy un peso, ¿no? Un peso a experiencia, un peso o sea, dentro de hombres a experiencia, a diferentes causas raíces, ¿no?
Ya, entonces, en hombres, digamos, a experiencia, falta experiencia, ¿no? Falta de experiencia, digamos que, yo le pongo, a ver, ¿qué puedo poner a falta de experiencia? Un peso, claro, ¿no? Un peso, ¿no? Pero más o menos, ¿qué Un peso, peso profesor. pondría? Pondría, Podríamos poner del 1 al 5, o sea, promediando, o de 1 a 3, promediando que 3 es, o claro. sea, ya es demasiado ya exigente, o sea, ya es una falla Puedo extravagante, hacer de ya uno a 3 o de demasiado. uno a 5, Un ¿no? número uno que es En solamente una falla realidad eso mínima. es muy, muy variable, ¿no? Digamos que a experiencia le pongo algo muy poco importante, un peso de uno, ¿cierto? ¿No? Y aparte de experiencia, aparte de ese problema, ¿qué más tengo que multiplicar a este peso uno? Solamente eso, número de, Por el número de, profesor, ajá, entonces, claro, de veces entonces yo pongo acá que se ha desarrollado ese profesor, que ha ocurrencias, fallado. ¿no? Ocurrencias. Digamos de que yo pienso de que es muy poco, ¿no? Y a la vez ocurren 2 veces. ¿Qué significa eso? Acá voy a ponerle así eso, ¿ya? Ya. Entonces, eso significa la importancia, ¿no? O sea, si falla la persona, ya, ok, ya falló, ¿no? Pero que falle, no le hace, ¿no? No le hace. Es raro que falle, que ocurra eso, ¿no? Es raro que sea algo grave. Ya, y además, cuando ocurre 2 veces cada mes, digamos, ¿no? O cada año, no sé, ya, cada año. Sin embargo, en máquinas, en una bomba, ¿ya? Cuando yo pongo una bomba, ¿cómo es la importancia? Es alta, ¿no? Es alta. Y Ah, sí, la profesor, alta serie. ocurrencia, muy baja, ¿no? Baja. Y después hago mi resultado, ¿no? Arriba, ¿cuánto sale? Y abajo, ¿a Ya, quién? profesor. Entonces, ¿a quién voy a atacar? 3 ¿A quién hay mayor tendencia a atacar? A bomba. Ah, ya. Ya, bomba, listo. profesor. Entonces, Bomba. es una forma de definir a quién voy a atacar más, ¿no? Entonces, cuando defina a quiénes ataco, entonces empiezo mi trabajo, ¿no? ¿Y quién me va a ayudar a definir esto? Si voy a atacar a una causa raíz, a dos causas raíz, a tres, cuatro, cinco, ¿quién define? ¿Se acuerdan? Ay, 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 diagrama de Pareto. Ya, ¿para qué estoy Podría acá que, ya? no sé, el Uf. diagrama de Pareto. Ya, listo. Entonces, en el diagrama de Pareto, ustedes van a encontrar una serie de ocurrencias, ¿no? Ya. Hazte cuenta que estas son verticales, ¿ya? ¿No? Y después va a salir una gráfica, ¿cierto? Va a salir una gráfica, ¿no? Y en la gráfica que salga, ustedes van a determinar, ya, más o menos, esto es el 80%. ¿Ya? Esto es el 80%. ¿Ya? ¿Qué significa? De que acá hay un montón de causas raíces más, según yo analicé. Un montón. Pero ¿por qué no voy a dar importancia a ellos? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? Porque ellos representan Porque son ¿cuánto? los menos importantes. Correcto, 20%. ¿No? 20, El 20%. ¿no? Mientras acá representa ¿cuánto? El 80%. Ya, entonces ¿a quién voy a atacar?
Voy a atacar a estos angelitos de acá. ¿Sí? Listo. Entonces, a partir de esa línea verde, recién hago mi análisis, ¿no? Ahí recién hago mi análisis. Análisis de en realidad, todos estos pasos que hemos estado desarrollando es el análisis de la problemática, ¿no? Entonces, yo cuando ya tengo bien analizado la problemática, recién empiezo a pensar en qué, en la solución. Recién. Ya, pero es posterior a esto. Listo, estimados. Entonces, de eso se trata esta reunión de hoy día, ¿no? Darles este alcance si es que no lo tenía muy clara, ¿no? Pero sin embargo veo que sí ya más o menos están encaminados ustedes. Profesor, entonces el problema que yo le dije, o sea, tengo que parafrasearlo más o Lo sugerimos qué mejor. A ver, me vuélveme a podría leer, por decir, favor. profesor, de acuerdo a Disculpa, eso? vuélveme a leer. Ya, profesor, a ver. Mi problema es, necesito una manera de enviar agua caliente fluidamente hacia la torre de enfriamiento. Con ello se busca la mejora o cambio de los componentes que nos puedan asegurar que el agua llegue de forma fluida a esta torre y continuar con el Listo. ciclo de Ya te enfriamiento del escuché. Mira, dinamómetro. entonces, ¿tú en qué estás enfocándote? En tratar de responder una solución al flujo que tiene que llegar a dónde? A la torre, a flujo caliente. Ah, ya, entonces como problemática podrías poner el flujo ideal eh, para suministrar a la torreta, ¿no? A la torreta de agua. Ese es tu problema. ¿Sí? ¿Copiado? ¿Sí? ¿Me escuchaste eso o no? Sí, profesor, Ya, listo. Entonces, ¿puedes ya, opinar de perfecto. eso? Ya, entonces, Sí, de la profesor, sí lo misma escuché. forma, cada uno va haciendo su análisis y bien, bien muchachos, es lo que quería conversar con ustedes. ¿Alguna pregunta adicional? Ve. Ya, listo. Muy bien muchachos. Entonces, ya saben, ¿ah? Todo claro, profe, Dale gracias a like, usted. suscríbete y clic en la campanita. Y activa la Ya campanita, muchachones, porque listo. De Muchas la mañana que gracias y se mucha creó, profe, ya suerte, estoy ¿ah? suscrito. ¿Eh? No se descuiden de esto, ¿ya? Listo. Nos vemos muchachos. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. No, sí, profe, profesor. gracias a usted.